No, está ya en línea el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, con él conversamos esta mañana. Ministro, gracias por atender la llamada de Infinita y Mega Plus. ¿Cómo le va? Buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo están ustedes? ¿Qué tal, ministro? Muy buenos días. Ministro, ¿valdría la pena explicar de qué manera se aterriza, se pone la pelota al piso finalmente en un contexto tan complejo como este, ¿verdad? Porque hemos visto a muchos bancos centrales tomar determinaciones. Siempre se dijo que acá había que actuar desde la política monetaria por una parte y desde la política fiscal por otra, y que cada una tenía que despejar finalmente cuáles eran sus campos de acción. Eso se ha ido cristalizando. Hemos visto al Banco Central de Chile tomar determinaciones, a la Fed, al Banco Central Europeo y a distintos bancos y también a distintos estados. ¿Cómo se delimita? ¿Cómo se toma la determinación? ¿Cómo se coordina? ¿Qué ejercicio ha requerido esto, que evidentemente es una cuestión novedosa para todos? Sí, bueno, evidentemente es una cosa novedosa para todos, muy cambiante, muy drástico todo lo que pasa todos los días en los mercados y también en el avance de la pandemia. Y bueno, usted sabe que nosotros tenemos un Banco Central completamente autónomo y por lo tanto todas las decisiones de política monetaria son absolutamente su resorte, pero evidentemente nosotros como autoridad económica fiscal tenemos una acción muy coordinada con el Banco Central y con el resto de los reguladores financieros, porque eso es condición necesaria para actuar correctamente siempre, pero en particular en momentos como este. O sea, acá tiene que ser una orquesta bien afiatada, porque de lo contrario las acciones que se tomen no son las correctas. Se ha definido, se ha catalogado el plan como responsable, ministro, pero déjeme hacerle una pregunta pensando en el mediano a largo plazo, ¿verdad? Porque ese colchón que tenía Chile, al cual vamos a recurrir en una buena medida ahora, era parte de lo que nos hacía ser un país de bajo riesgo. Esa calidad la podemos perder. Alguien dirá, bueno, en comparación con el resto a todo el mundo le va a pasar lo mismo, pero pensemos en lo que nos va a pasar a nosotros, ¿verdad? Y de qué manera se está pensando también en el largo plazo, cómo reponer ese colchón, por ejemplo, a través de una reforma tributaria más adelante, aunque sea un tema de largo plazo, igual hay que empezar a prevenirlo hoy día, ¿o no? Son todas muy buenas preguntas, porque me permite partir por lo más sustantivo. Nosotros somos de los pocos países del mundo, y en esto la verdad es que debemos sentirnos orgullosos y reivindicar mucho las normas o los principios que nos han permitido tener colchones de ahorro, tener chanchitos de ahorro. En varias partes tenemos 2 fondos soberanos. Tenemos este fondo de cesantía, que de nuevo una regla institucional. Ese fondo de ahorro no será del gobierno, será de los trabajadores. El gobierno concurre, eso sí, con algunos recursos anualmente, pero tenemos colchones de ahorro, y esos colchones de ahorro sirven precisamente para momentos como estos. No son un fin en sí mismo los ahorros, no son para mirarlos, sirven precisamente para las emergencias, para los casos excepcionales, al igual que en cualquier familia. Si uno el chanchito lo rompe cuando le pasa algo excepcional. Correcto. Y en segundo lugar, y por lo mismo, producto de una política fiscal responsable en el pasado que nos ha permitido ahorrar, tenemos una regla de acumulación de ahorros. También tenemos pocos niveles de deuda, bajos niveles de deuda. Si bien esta ha venido creciendo, si bien se proyectaba que subiera, Chile sigue teniendo una deuda baja, muy baja, en el contexto internacional. Entonces, ambas cosas hoy día nos permiten contar con recursos. Primero, el chanchito de los ahorros, y 2, la capacidad de emitir deuda, de forma tal de hacer frente a una situación excepcional como la que tenemos, porque las situaciones excepcionales exigen medidas excepcionales. Respecto a qué va a pasar esto en la clasificación de riesgo, etcétera, mira, yo le quiero decir por la misma razón que le estoy contando, que la verdad es que la situación fiscal y financiera de la gran mayoría de los países se ha deteriorado de forma instantánea con lo que ha pasado, porque todos van a tener que recurrir a deuda, muchos de ellos no tienen colchones de ahorro. Entonces nuestra posición en términos relativos es muy buena, es muy buena con todo lo que teníamos arriba de la mesa antes de que llegara la pandemia. ¿Y cómo se recuperan estos colchones de ahorro? Bueno, acá hay 2 cuestiones. Primero, y esto es muy importante, aquí no se trata de romper el chanchito y sacar toda la plata. Seamos claros, acá no sabemos lo que puede venir para adelante. Yo lo dije en su minuto cuando tomamos el plan de reactivación producto de los eventos del 18 de octubre, que como siempre la gente decía, oiga, si usted tiene 20.000 millones de dólares en los fondos soberanos, ¿cómo que no hay plata? Y cuando uno dice, mire, los gastos permanentes hay que financiarlos con ingresos permanentes y los ingresos son para las emergencias, uno no lo entendía mucho. Pero aquí se prueba el valor de tener esos ahorros. Entonces, hoy día enfrentamos una emergencia, un caso extremo, vamos a ocupar
parte de nuestros ahorros, para eso están, pero también tenemos que cuidar que queden para adelante, pero no sabemos cómo evoluciona esta crisis. Y segundo, cuando la situación se normalice, cuando la economía retome, cuando esto pase, nosotros tenemos reglas institucionales de acumulación que nos garantizan que estos ahorros van a volver a construirse. Y yo espero que para ese entonces todos los chilenos y chilenas tengamos la claridad, la importancia, entendamos la importancia de tener estos ahorros y poder reconstruirlos a medida que el país vaya avanzando. Ministro, eso no despeja, ¿verdad?, que más adelante podamos tener que discutir una reforma tributaria eventualmente. Mire, después de que pasemos este episodio, porque yo lo he dicho acá, el shock va a ser fuertísimo, pero va a ser transitorio y uno podrá discutir cuánto es esa transitoriedad, cuántos meses van a ser. Ya, pero sabemos qué va a pasar. Después de que eso ocurra, la economía empezará a retomar. Nosotros hemos sido claros y nos parece que menos ahora es el momento de discutir una reforma tributaria hoy día. No, Oiga, si lo que nos va a pasar a nosotros se nos van a caer, al igual que todos los chilenos, todos los ingresos, porque el fisco se nutre de los ingresos de los chilenos, les cobra impuestos a esos ingresos, por lo tanto cuando los ingresos de la gente, de las empresas se caen, bueno, los ingresos al fisco se caen y habrá que hacer los ajustes en consecuencia, como todos los chilenos que van a tener que ajustar sus presupuestos, sus formas, sus patrones de consumo, de gasto y de inversión. Pero mire, acá nosotros, pasado esto, yo creo, lo quiero decir públicamente, parece fundamental que retomemos la discusión de largo plazo y de mediano plazo, porque acá hay que mirar largo, no tenemos que desaprovechar la oportunidad de mirar el país que queremos construir para los próximos 20 años, y eso supone retomar la hoja de ruta social, cuáles son nuestras prioridades, con qué velocidad vamos a avanzar, en qué áreas. Todos, ¿cómo las vamos a financiar en el mediano y largo plazo? Y ahí entra la discusión tributaria. Yo les recuerdo, nosotros teníamos, y tenemos en realidad, una comisión tributaria que precisamente iba a discutir esto. Yo tenía todas las personas nombradas, prácticamente me faltaba contactar a 2, y empezó esta emergencia, y vamos a tener que dilatar la entrada, porque más encima hoy día juntarse 18 personas regularmente es difícil, ¿no? Entonces, esa discusión hay que retomarla, Connie, es fundamental. Que la coyuntura, por la importancia que tenga, requiere todo nuestro esfuerzo, toda nuestra atención. Yo le estoy dedicando todas las horas, he cortado todo el resto a esto, pero cuando esto pase, bueno, obviamente hay que levantar la mirada, mirar hacia adelante y construir ese país, definir ese país que queremos ser en 20, 30 años más, y para eso hay que tomar decisiones. Estamos conversando con el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, justamente pensando, y alguien me dirá, pero ¿por qué estamos tan futuristas? No, porque yo creo que también refleja las razones por las cuales se toman las decisiones que se toman hoy día, el cómo de alguna manera se proyecta lo que pueda venir. Pensando en esa discusión que nos va a faltar tener, ¿verdad? También este tipo de crisis va mostrando lo bueno y lo malo, lo que funciona y lo que no funciona. Aquello, ¿verdad?, que salió durante el estallido social, que era considerado eventualmente abuso, o modelos que funcionaban o no funcionaban, etcétera, etcétera. ¿Qué idea se ha hecho usted de lo bueno y de lo malo, y de aquello donde la acción del Estado entonces se ha hecho muy necesaria y donde la acción privada ha sido suficiente? La acción privada ha sido, perdón, no le escuché bien lo último. Suficiente, que no requiere necesariamente, ¿verdad?, que el Estado intervenga mayormente ahí. ¿Cómo nos hemos portado? ¿Cómo se está portando el Estado? ¿Cómo se está portando el mundo privado? ¿Y qué es lo que diría usted, verdad? ¿Qué es lo que nos muestra ese balanceo? En situaciones críticas aparece lo bueno y lo malo. Mire, es difícil la pregunta, pero déjeme plantearlo de la siguiente manera. Yo de verdad creo que una situación extrema como la que nos va a tocar afrontar, y ya estamos afrontando en términos epidemiológicos, en términos sanitarios, pero también quiero insistir en términos económicos, porque acá se vienen meses muy complicados. Yo creo que son un baño de humildad, fíjense, que nos hace ver de manera distinta, un poquito más sosegada, más racional, con una mirada más crítica, más generosa. Un montón de cuestiones que a veces reconocemos en privado, pero que en público nos atrincheramos, nos peleamos, y basta ver cómo venía el debate hasta antes de esto. Usted en la política, en determinada acción económica, en determinada acción social, bueno, en privado podemos estar todos de acuerdo, pero resulta que en la arena pública nos sacamos la mugre, por razones X o Y. Yo creo que esto nos hace, no sé ocupar la palabra desideologizar buena parte de las discusiones sustantivas, pero al menos tener un poquito más de humildad, menos de arrogancia, de querer sabérselas todas. Y creo que eso es una condición necesaria para encontrarse en los acuerdos. Y este país, no cabe duda que va a necesitar grandes acuerdos para construir esa mirada a largo plazo,
ese país, fijar la ruta de ese país que queremos ser en 20 años. Eso va a requerir liderazgo, va a requerir acción política, y esa acción política requiere de acuerdos. Yo creo que este baño de humildad que nos presenta la crisis del COVID va a servir mucho para eso. Entonces, no es que me esté sacando el pillo con su pregunta. No. Yo creo que hoy día, en la situación actual, yo no me he cansado de decirlo, de esta crisis salimos todos juntos. O sea, acá actuando por separado no vamos a salir bien. Acá tenemos que ponernos todos en la misma línea, tenemos que apoyar al gobierno, tenemos que apoyar a las empresas, tenemos que apoyar a los trabajadores, tenemos que apoyar a los sectores más vulnerables que van a sufrir. Todos tenemos que estar en esto. O sea, esto va a exigir nuestra visión de comunidad de una manera muy potente. Yo creo que eso es muy valioso y muy necesario, porque también se había venido perdiendo en esta división, en esta polarización que teníamos. Es fundamental acá actuar unidos como Chile, como gran país que somos. Y cuando estamos unidos hemos mostrado en el pasado que salimos adelante, y yo creo que lo vamos a hacer de nuevo. Ministro, ¿cómo se establecen las prioridades, verdad? Porque aquí hay presiones que son legítimas, cada uno defiende lo suyo, y de repente le cuesta un poquito levantar la mirada y mirar un poco más allá, y las empresas defienden, verdad, tener la capacidad de seguir produciendo, los trabajadores quieren, verdad, que se les siga pagando, no perder el empleo. ¿Cómo se definen las prioridades para un plan de esta envergadura? Bueno, que cada uno defienda sus intereses propios de la naturaleza humana, okay. Eso no hay misterio y nada malo. Pero yo le insisto, creo que acá la forma de definir las prioridades es primero tener conciencia, cada uno de nosotros, de la situación en la que estamos. Me da la sensación de que muchos todavía no toman conciencia de esto, particularmente en el plano económico. Creo que en el plano sanitario todos lo tenemos claro. Pero no tengo tan claro que todos los ciudadanos tengan conciencia del dilema económico y el periodo económico que se nos viene. ¿En qué nota eso usted, ministro, esa falta de conciencia? Bueno, yo la noto, o sea, uno lo percibe en el ambiente, primero que nada, uno lo nota en las conversaciones, lo nota un poco en lo que usted decía, en las peticiones. Yo creo que hay gente que ya lo empieza a ver, pero de alguna manera es normal. O sea, acá no se ha producido todavía cierre masivo de restaurantes, pero han empezado. O sea, hay gente que está ahí que lo está sintiendo, que lo ve en carne propia todos los días. Quiebras de empresas todavía no las empezamos a ver, pero van a ocurrir. Yo quiero ser claro, nosotros en las medidas que lanzamos ayer tienen como norte tratar de inyectar el máximo de liquidez para que las empresas, particularmente las pequeñas y medianas, pasen el chaparrón, ¿no es cierto?, y puedan subsistir, pero algunas se van a quedar en el camino y va a haber desempleo en el camino. Eso hay que tenerlo claro. Yo creo que tomando conciencia, fíjese usted, las posturas, los intereses particulares se moderan un poquito más, y permiten esta coordinación y este actuar en común, que va a ser fundamental. Y es por eso que las medidas que adoptamos ayer tienen que ver con eso. Ministro, conversamos con el ministro de Hacienda, Ignacio Briones. Usted plantea que se nos vienen años bien complejos, lo ha dicho varias veces durante esta semana. No años bien complejos, tiempos bien complejos. ¿Cuánto cree que puede durar ese periodo? Permítame una pausa, José Manuel, para quedarme con una colita de lo que me preguntaba Connie, sí, respecto al no tomar conciencia. Mire, otro ejemplo del no tomar conciencia, creo yo. Uno ve bastante en redes sociales, o se difunde bastante la tesis, la idea, de que aquí como que hay que apagar las ciudades, como que hay que cerrar, como que vámonos toda nuestra casa a invernar, ¿no? Y cuando uno hace el argumento, oye, pero si cerramos todas las ciudades, la verdad es que ¿quién produce el alimento que consumimos? ¿Quién lo transporta? ¿Quién lo vende? Nos quedamos sin ese acceso. La primera respuesta, no, que esto está protegiendo los intereses económicos. No, si nosotros necesitamos seguir viviendo. Entonces, cuando uno busca o trata de dar esa mirada de que hay que compatibilizar en este periodo, que el país siga funcionando razonablemente, nadie dice que siga funcionando como siempre porque tenemos una emergencia sanitaria, pero cuando uno trata de compatibilizar que siga funcionando razonablemente con el resguardo de la salud que se requiere, muchas veces hay una visión como crítica, como que todo debiera ser una solución de esquina, que acá es completamente la salud y hay que pagar la ciudad. O sea, la crítica que se levanta, ministro, es que les preocupa más la economía que la salud de las personas. Claro, pero y eso va a mi punto. Sí. Cuando usted me dice, porque en qué nota en que no se toma conciencia de lo económico, va particularmente a ese ejemplo, porque acá uno tiene que salir de la trinchera o de la solución de esquina o del discurso y entender que la economía, olvidémonos de la palabra economía. Aquí lo que necesitamos es que el país siga funcionando razonablemente o en lo básico
porque si no funciona, no tenemos comida, no tenemos agua, no tenemos luz, no tenemos internet que nos permite, o telecomunicaciones, que es lo que nos permite tener esta conversación e informarnos. Entonces, ahí yo veo que la discusión económica muchas veces todavía no se sopesa demasiado lo importante que es para nuestro funcionamiento e incluso para abordar la crisis sanitaria, porque si usted no tiene transporte para que los médicos lleguen, para que los insumos se desplacen, para que la energía eléctrica de los hospitales funcione, estoy llevándolo al caso extremo de un cierre completo, la verdad es que la emergencia sanitaria también se da. Entonces, lo que quiero marcar acá, hay que combinar dos cosas. La primera prioridad es la salud, pero uno no puede desconocer que el país tiene que seguir funcionando normalmente o razonablemente bien, no normalmente, razonablemente bien, para poder seguir operando. Y ahora sí voy con usted, José Manuel, perdón la divagación. Juan Manuel, perdón. No se preocupe. Y repítame la pregunta, se me olvidó. Yo le preguntaba que usted ha dicho varias veces que esta es una crisis que nos va a acompañar durante un tiempo. ¿Cuánto calcula usted que nos podría acompañar esta crisis, más allá de la emergencia sanitaria, que ya sabemos puede ser entre 8 y 12 semanas, digamos, el momento más álgido, pero los coletazos para la economía podrían mantenerse durante cuánto tiempo? Es una pregunta muy, muy importante esta. Déjeme separarla en dos partes. Respecto a la crisis sanitaria propiamente tal, sabemos o confiamos que esto debiera ser transitorio, debieran ser meses, ¿ya? Y en consecuencia, si son meses, luego de esos meses la actividad cotidiana va a empezar a ir retomando. Uh-huh. ¿Sí? Esto es como cuando uno entra en un periodo de hibernación y cuando se despierta está como todavía medio adormecido, se levanta a poco y la economía empieza a repartir de poco. Yo lo ilustro con esa analogía si fuera solo eso, ¿ya? Entonces esto podría ser 3, 4, 5 meses, pongamos, y podría, hay mucha discusión entre los expertos en el mundo, pero sabemos que es transitorio, meses. La segunda parte de la respuesta, y es menos favorable que la primera, es que acá va a depender mucho de que los efectos transitorios no se transformen en efectos permanentes. ¿A qué me refiero a esto? Me refiero a que si en el mundo, pero también en Chile, nosotros no somos capaces de asegurar o de contribuir a que este periodo de hibernación donde la actividad económica la vamos a tener severamente reducida, no signifique una quiebra masiva de empresas que no van a poder pasar el periodo, no signifique, por ejemplo, problemas serios en el sistema financiero. Si ocurriera que hay problemas serios en el sistema financiero, si ocurriera que hay una quiebra masiva de empresas, bueno, la verdad es que los efectos van a ser más duraderos, ¿ya? Y por eso que todas las acciones de la autoridad económica, tanto fuera del mundo como lo que nosotros estamos haciendo en Chile, tienen que ver con evitar ese riesgo. Y esto es fundamental entenderlo. O sea, la enfermedad tiene sus propias consecuencias sobre la actividad económica y son fáciles de ver porque nosotros, usted y yo, las vivimos en el día a día. Tenemos que restringir nuestra forma de funcionar, las empresas, los servicios, los comercios, los pymes también. Ese es un canal. Pero hay un segundo canal, ¿cierto?, que es el canal del crédito, del mercado financiero, de la liquidez, que dice relación primero con la posibilidad de que las empresas puedan sobrevivir, ¿cierto?, la mayoría de ellas, y la segunda es que el mercado financiero opera. Ahí están todas las acciones de todas las autoridades en el mundo, incluyendo nosotros, porque entendemos que problemas en esas dos dimensiones pueden tener efectos bastante más permanentes, incluso cuando la epidemia, la pandemia haya pasado. Perfecto. Ministro de Hacienda, Ignacio Briones, esta mañana con nosotros en Infinita y Mega Plus. Muchas gracias, ministro, por estar con nosotros. Le agradezco. Gracias, ministro. Buenos días.